Buenas, ¿cómo están? Acá les traje comentar un nuevo video comentando. Hoy hablaremos de filosofía de la ciencia, sobre todo los criterios que utilizaron a lo largo de las épocas y del tiempo los llamados filósofos de la ciencia para considerar y definir cómo avanza la ciencia, en qué medida uno considera algo ciencia y qué criterios se utiliza para considerar algo ciencia. En este video repasaremos a Karl Popper, al Círculo de Viena, un breve repaso, más que nada por el viraje de la filosofía de Moritz Schlick, que es el fundador del Círculo de Viena. Thomas Kuhn, llamado historiador de la ciencia, más que nada, aunque él renegaba del título. De hecho, Kuhn empieza a indagar acerca de los problemas del problema del paradigma, una vez que él tiene que dar una conferencia, creo que era en Yale, si mal no recuerdo, o en Princeton, no recuerdo bien, sobre la física en la antigüedad. Y claro, él descubrió que aquella idea contemporánea a su tiempo que se tenía sobre la física era propiamente la de la física newtoniana, ¿no? Era la caída de los cuerpos de Newton, por lo cual eh, se vio en un problema al tratar de interpretar un paradigma que había pasado de moda, ¿no? Como dice eh, Ian Hawking en el prólogo, en el prefacio de las estructuras de la revolución científica. Por lo tanto, Kuhn dice que el esquema, o más bien la estructura que constituye una revolución científica, porque yo ante todo siempre digo que si uno quiere analizar o leer un libro, la primera impresión que tiene uno es el título. Y con las estructuras de la revolución científica pasa algo similar. Pero bueno, esto lo dejaré para más adelante, al igual que la crítica de Feyerabend, que es considerado un anarquismo epistemológico. Primero, considerar qué es epistemología, ¿no? Es el estudio de la extensión y de los fundamentos del conocimiento, ¿no? Por eso episteme, que es conocimiento, logía, epistemología, estudio del conocimiento. Filosofía de la ciencia es bastante similar, más que nada estudia los fundamentos, las bases y los axiomas por los cuales se desarrolla el criterio científico, ¿no? Gran parte de estos pensadores se desarrollaron precisamente en el área de las ciencias exactas, por lo cual acá también hay un doble problema, que siempre es un problema más que nada para aquellos que se dedican a esto, que es, bueno, precisamente el problema de bueno, tiene la misma validez epistemológica el criterio de las ciencias llamadas humanas o sociales que de las ciencias exactas como las matemáticas, la física, sea la física que sea, ¿no? Física en términos de energía, cinética, mecánica potencial, mecánica cuántica, etcétera, que los criterios de las ciencias sociales, por ejemplo. Ese es un problema que es es un problema bastante heavy, ¿no? Por lo cual evidentemente se ha tenido que indagar con el pasar del tiempo sobre los fundamentos de qué se considera ciencia, para ir entrando en detalle. Evidentemente el método científico, es decir, el método de examen, elaboración, ¿no? Experiencia y conclusión, ¿no? Es decir, teoría, prueba y corroboración después de la prueba de dicho experimento es fundamental para considerar algo ciencia. No obstante, no es el único criterio. A partir del siglo XX surge, a mediados de los años 30, posteriormente van a ser exiliados, y de ahí también en parte la división de filósofos analíticos y continentales, ¿no? Los analíticos, gracias al avance de, bueno, el señor de Bigote en los años 30, este llamado Círculo de Viena antes nombrado, integrado principalmente por matemáticos y por lógicos y por físicos, Carnap, Schlick, Hempel, Eicher, ¿no? Reich también, Wilhelm Reich creo, o esa era la escuela de Frankfurt, no recuerdo bien. Bueno, todos estos autores integraban este círculo y
eh, este círculo epistemológico, ¿no? de estudio y de examen, que básicamente tenía el propósito de indagar acerca de los fundamentos del conocimiento, ¿no? Em, en un contexto definitivamente importante y crucial para el pensamiento de Austria, porque en Austria en esos tiempos, Viena es la capital de Austria, para que no lo sepa, en, en esos tiempos en Austria estaba la disputa entre el socialismo y, bueno, un poco el liberalismo, o ya lo que va a ser más adelante el fascismo, ¿no? Que no, el liberalismo no tiene las mismas raíces que el fascismo, evidentemente, ¿no? Pero eso es otra discusión. Este socialismo, socialismo fabiano, al cual perteneció evidentemente Popper en un inicio, que después él va a pasar a ser va a pasar a ser liberal, han indagado acerca del problema de cómo debería llevarse a cabo una investigación dentro de las ciencias, ¿no? Por lo tanto, el Círculo de Viena mantenía una posición más comunitaria, más socialista, si se podría decir socialista, en términos ideológicos, ¿no? Obviamente, y abogaban por el consenso de la comunidad científica, ¿no? De hecho, esto queda claro en el manifiesto del Círculo de Viena y en el viraje de la filosofía de Maurice Schlick. Son dos textos que yo recomiendo fuertemente. Bueno, por empezar, ¿cuál era el criterio de ellos para medir a la ciencia? Ellos se basaban en el inductivismo. El inductivismo, si bien tiene más que nada raíces en Aristóteles. De hecho, él la describe en la Ética Nicomaquea, creo que en el libro quinto, si mal no recuerdo. Es decir, partir desde lo singular a lo universal, ¿no? Em, y precisamente, o sea, a partir de premisas singulares hacia llegar a conclusiones universales. Por ejemplo, un ejemplo muy básico es, no sé, Facundo Figueroa es inteligente, Jeremías Figueroa es inteligente, Hernán Figueroa es inteligente, ergo todos los Figueroa son inteligentes. Ese es un criterio inductivista, porque yo parto de premisas singulares, es decir, tal Figueroa, 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 hacia llegar a la conclusión universal de que todos los Figueroa son inteligentes. Dado este caso obviamente siempre está fundado en el método, o más bien en la observación, ¿no? Porque precisamente para nosotros llegar a esa conclusión universal tenemos que partir de hechos observables, que Facundo Figueroa es inteligente, que Jeremías Figueroa es inteligente, etc. Esos hechos observables son gracias al criterio empírico, que es el criterio de la ciencia para el Círculo de Viena, ¿no? Además de, evidentemente, el verificacionismo, la verificación a través de la observación de hechos, a través de la experiencia. Que dicha observación tiene que estar llevada a cabo por el consenso de una comunidad, que en este caso es el Círculo de Viena. Yo había dicho lo de la ideología porque tiene un peso importante, porque la principal crítica que después le va a hacer la Katosa a Popper básicamente va a ser por esto, ¿no? Porque la Katos va a decir algo así como que Popper había analizado de manera aislada e individual los criterios, o más bien las teorías empíricas, ¿no? Pero bueno, esto ya va a estar más adelante lo vamos a ver y vamos a analizar, que es un programa de investigación científica, que va a tener también repercusión en Thomas Kuhn, ¿no? Evidentemente. Bueno, Popper va a decir que en realidad nunca se puede llegar a conclusiones universales. Es decir, él rechaza el inductivismo propuesto por David Hume, que en realidad ya había estado en Aristóteles, pero que en realidad las matices empíricas están en Hume, que en realidad ya había sido criticado ante Hume. Obviamente Popper no es la excepción, ¿no? Y bueno, básicamente Popper va a decir que no se puede nunca llegar a conclusiones universales, porque es absurdo. Es decir, yo siempre, para decir que todos los Figueroa son inteligentes, siempre voy a tener que agregar hechos observables a tal punto de llegar a esa afirmación. Por lo tanto, nunca puedo llegar a ese criterio universal. Por lo tanto, Popper va a decir que, bueno, va a decir básicamente como, ¿saben qué? El criterio inductivista está perfecto, pero en realidad eso no es lo que define a la ciencia. Lo que define la ciencia es lo que en su libro Conjeturas y Refutaciones es precisamente ese título, ¿no? Conjeturar y refutar, conjeturar y refutar. La ciencia avanza, según Popper, a partir del error.
Por eso, precisamente, que algo sea irrefutable es lo que conlleva a considerar a ello como pseudociencia. Mientras que el Círculo de Viena tenía un criterio, además esto también es importante remarcarlo, ¿no? Mientras el Círculo de Viena tenía un criterio más distante con la metafísica, de hecho consideraban a la metafísica como un pastiche, como algo esotérico, ¿no? Como algo a lo cual va muy en contra de la ciencia, Popper en realidad lo toma como un criterio para considerar a algo pseudocientífico. Porque precisamente Popper va a decir que los criterios a los cuales uno se tiene que remitir para considerar a algo pseudociencia, no solamente que sean irrefutables, sino que sean criterios tautológicos, es decir, repetitivos, contradictorios y metafísicos. Es decir, toma de la metafísica como un criterio para considerar algo pseudociencia. Por ejemplo, el psicoanálisis. El psicoanálisis uno lo no es refutable, es decir, de hecho Freud ha forzado mucho las investigaciones dentro del campo del psicoanalítico, eh, conllevando experimentos, en su momento evidentemente era algo legal, con lo que hoy en día se considera como una droga, que es la cocaína, ¿no? Por ejemplo, y con las terapias de shock. Obviamente no tiene el mismo validez científica que la terapia cognitivo-conductual, esto es un debate ya cerrado hace rato, por lo tanto esto no debería entrar en duda. Ahora bien, Popper considera esto pseudocientífico y también considera pseudocientífico al marxismo, porque el mal llamado marxismo científico en realidad tiene matices eh, que están basadas en tendencias y no en una exactitud, además de que no se puede refutar el marxismo, ¿no? Precisamente porque además en la teoría está mal, por lo tanto en la práctica va a ser improbable llevarlo a cabo. Esto de hecho se deja ver en las conjeturas y refutaciones cuando Popper dice que, bueno, ya, lo que a él lo llevó a investigar apasionadamente y corroborar qué es pseudociencia, qué es el criterio de marcación, qué es el falsacionismo, es decir, las ciencias empíricas no pueden ser demostrables, pero sí falseables, a través de la contraposición de una evidencia empírica, es precisamente el eclipse, ¿no? El eclipse de 1921 que conllevó a considerar a la teoría de Einstein como una teoría propiamente científica, porque había sido falseable. En cambio, los postulados de, creo que era Adler, sí, Adler, un psicoanalítico creo, eran irrefutables, ¿no? Por lo tanto, Popper básicamente ahí determinó en conjeturas y refutaciones, como en su obra principal, eh, La lógica de la investigación científica del año 1933, que para que algo sea científico tiene que cumplir con el criterio de demarcación, pero obviamente tiene que ser falseable. Si es irrefutable, no puede ser ciencia. Esto a su vez es importante porque evidentemente lo que va a decir Popper es que, bueno, al ser algo falseable, evidentemente no podemos usar el criterio de la inducción, es decir, partir de premisas singulares hacia conclusiones universales empíricas. Precisamente esto no es lo que destaca Popper. Popper se basa en el método hipotético deductivo, es decir, a partir de una hipótesis, deducir su conclusión. Por ejemplo, todos los cisnes de Palermo son negros. Hay un cisne blanco en Palermo. No todos los cisnes de Palermo son negros. Es decir, a partir de la hipótesis de no todos los cisnes hay un cisne de Palermo que es blanco, deduzco la conclusión, que no todos los cisnes de Palermo son negros. Esto es básicamente la deducción, ¿no? Es aquel criterio que contrarresta a la inducción. Por lo tanto, Popper va a rechazar el método inductivo. Ahora bien, hay un problema en esto que tiene Popper, y es que Popper, según Lakatos, el filósofo húngaro creo, Imre Lakatos, él va a decir que Popper aisló las teorías para analizarlas, y que en realidad las teorías hay que analizarlas en su conjunto, en lo que Lakatos va a denominar en un programa de investigación científica. Tienen que estar como en una cadena, ¿no? Por lo tanto, si una teoría falla, evidentemente la teoría que está unida a ella también va a fallar. Es decir, tiene que analizarse en su conjunto. Obviamente tiene que falsearse,
pero tiene que analizarse en su conjunto, no se puede analizar de manera aislada, va a decir Lakatos. Esto en lo que él denominó programa de investigación científica, o en lo que más tarde se va a denominar falsacionismo sofisticado, porque en realidad Lakatos no es que niega el criterio de Popper. Ahora bien, quien va a tomar esto y va a ser muy importante, es importante por el momento en el cual se da, que también se da paradójicamente en un cambio de paradigma, es Kuhn, ¿no? Kuhn, que es muy atacado por Bunge y por... Sí, por Bunge, al igual que Feyerabend, al considerarlos sociólogos de la ciencia y anticientíficos, de hecho. En su libro, por ejemplo, Epistemología, Bunge lo dice claramente, ¿no? Eh, bueno, el texto que es el principal, ¿no? De Kuhn, además de la revolución científica, o sea, además de la revolución copernicana, creo que era el título de uno de sus libros, son la estructura de las revoluciones científicas. El texto, que es un poco largo, son unas 300 páginas, creo, 400. Kuhn va a decir que precisamente la estructura que compone a una revolución científica está constituido por un esquema, ¿no? Que es parte de la ciencia normal, eh, pasa a las anomalías, que es lo que compone y prueba el ingenio del científico para desarrollar nuevas teorías, y con ello a su vez conlleva el paradigma. El paradigma es lo que, según Ian Hawking, es el cambio de compromiso intelectual, ¿no? Por eso se habla siempre de cambio de paradigma, ¿no? Por ejemplo, eh, un ejemplo de revolución, ¿no? La revolución científica, según Kuhn, por antonomasia, es la que se da en la modernidad con exponentes como Galileo, Kepler, Copérnico, que cambian eh, ese modelo, eh, ¿cómo decirlo? Que se tenía de la Tierra, ¿no? Precisamente el modelo heliocéntrico se pone en el tablero, ¿no? Del conocimiento. Eh, a ver, ya me olvidé el nombre. Bueno, no importa. Lo que pone, el criterio que pone Kuhn básicamente es que el cambio de paradigma siempre se da a través del consenso de una comunidad científica, es decir, se pasa del estudio de un nuevo paradigma reemplazando otro paradigma, ¿no? Se trata de los paradigmas de la comunidad puestos de manifiesto en los libros de texto, en las clases y en las prácticas de laboratorio. Los miembros de la comunidad correspondiente aprenden el oficio estudiándolos y practicando con ellos. Siendo así, por ejemplo, es esto lo que compone, ¿no? El orden de la estructura es la ciencia normal, que Kuhn llamó las secciones, y no capítulos porque concebía la estructura más como un ensayo que como un libro en sí. La solución de rompecabezas, que acá está lo importante, el paradigma, la anomalía, la crisis y la revolución. Que la revolución a su vez es lo que establece un nuevo paradigma, ¿no? Por eso las anomalías son lo que conllevan a las crisis. Y las crisis, o sea, la resolución de las crisis es lo que conlleva al cambio definitivo de paradigma, ¿no? Por eso el cambio de paradigma se entiende como un cambio de compromiso intelectual, ya que se deja de lado viejos compromisos intelectuales y se ponen en estudio y en análisis nuevas ideas, ¿no? Acá dice, ¿no? Por ejemplo, Kuhn, los ejemplos más obvios de las revoluciones científicas son los episodios famosos del desarrollo científico, que ya a menudo se han venido tildando de revolucionarios. La naturaleza de las revoluciones científicas, nos ocuparemos reiteradamente de los principales puntos de inflexión del desarrollo científico ligados a los nombres de Copérnico, Newton, Lavoisier y Einstein, ¿no?
Em, precisamente, uy, ahora mismo no recuerdo el nombre, la verdad, de esta rama de estudio. Eh, pero precisamente es esto, ¿no? Lo que va a decir Kuhn. En adelante me referiré al término de paradigmas a los logros que comparten una determinada comunidad científica. El estudio de los paradigmas, incluyendo entre ellos algunos más especializados que los nombrados arriba a guisa de ejemplos, preparan fundamentalmente al estudiante para convertirse en miembro de la comunidad científica particular en la que habrá de trabajar más adelante, ¿no? Eh, Así que es esto lo principal, ¿no? De Kuhn, que la crisis en realidad conlleva el estudio y el análisis de nuevas ideas, nuevos paradigmas. El paradigma puesto en práctica en la época de Copérnico, Kepler y Galileo, precisamente lo que han conllevado es a un avance con respecto al modelo astronómico de la época de Aristóteles, para reemplazar ese modelo aristotélico Ptolomeo, el modelo esférico de la Tierra, por precisamente un modelo heliocéntrico, ¿no? Así que principalmente fue ese cambio de paradigma que se da principalmente. Eso es lo que se conoce como la revolución científica en la modernidad, ¿no? Que de hecho Hannah Arendt también retomará en un texto conocido como Sobre la Revolución, ¿no? Que yo lo recomiendo fuertemente. Por lo tanto, principalmente estos cambios son cambios de paradigma que alejan y hacen pasar de moda viejas ideas, reemplazándolas por nuevas ideas que comparten una determinada comunidad científica a partir de un consenso. Evidentemente, lo que les da la legitimidad y lo que permite cambiar ese paradigma es que sea estudiado propiamente por esa comunidad, ¿no? Y obviamente ser estudiado a partir de un ingenio que se ha desarrollado a partir de la crisis de estos antiguos paradigmas, ¿no? Ahora bien, un pensador que va a llevar todo esto al extremo, es decir, a la radicalización, va a ser Paul Feyerabend, ¿no? Feyerabend tiene un texto muy conocido que es Contra el método, un texto que probablemente bastantes conozcan, ¿no? Que es este, Contra el método, esquema de una teoría anarquista del conocimiento. Básicamente lo que va a decir Feyerabend es que los intentos por parte de las determinadas corrientes epistemológicas, por parte de Popper, por parte de Kuhn, por parte de Lakatos, por parte del positivismo lógico, han conllevado a un retroceso de la ciencia misma. Es decir, lo que él entiende como inconmensurabilidad, que hay dos criterios de inconmensurabilidad. El que comparte con Kuhn, que le sirve para determinar que cuando dos esquemas epistemológicos, matemáticos, no comparten un lenguaje teórico en común, no puede establecerse cuál es mejor o cuál es mayor, por lo tanto son inconmensurables, son incomparables. Y el otro esquema, básicamente, versa sobre lo que Feyerabend va a decir que, bueno, básicamente la ciencia se volvió una ideología, según él, ¿no? Una ideología que, al igual que el credo eclesiástico y el credo de la fe de la iglesia, en el siglo XVII, XVIII, se, se ha llevado un fundamentalismo donde los niños aprenden que el criterio válido y exacto y conciso de, y riguroso para validar algo, para validar una teoría, es la ciencia. Y precisamente es una ideología porque, según Feyerabend, se enseña en todas las instituciones y se enseña desde que uno es niño. Por lo tanto, esto es fundamental porque Feyerabend va a decir que precisamente la inconmensurabilidad conllevó a los intentos por parte del falsacionismo popperiano, por parte del empirismo, el empirismo lógico, por parte del positivismo lógico del Círculo de Viena y por parte de Kuhn y Lakatos, en vez de conllevar un avance a la ciencia por los intentos de definirla mediante el método, han llevado a un retroceso de la ciencia. Es decir, los intentos por
acercarse y aproximarse a una verdad, dada según el criterio del método, han conllevado un retroceso. Por lo tanto, esto es fundamental dentro de la teoría de Feyerabend, porque, a ver, Feyerabend es, es hábil la crítica que hace, es decir, él se deslinda de todas estas ideas que nacen incluso en la modernidad, ¿no? Eh, de este método aristotélico, o sea, este método hipotético deductivo, este método inductivo. Por lo tanto, es la radicalización de estos postulados, y lo que hace precisamente Feyerabend es llevar e ir al otro extremo, ¿no? Y esto es fundamental. Si uno quiere hacer un análisis eh, de por qué lo hace, ¿no? Precisamente él va a decir que, y va a dar un ejemplo de que muchas veces no es necesario el método, ¿no? Y la evidencia empírica, precisamente, ¿no? Página 51 de Contra el método. Sería extremadamente imprudente dejar que la evidencia de los hechos juzgue directamente nuestras teorías sin más impedimentos. Un juicio de las teorías por los hechos directamente y sin la necesaria calificación está sujeto a eliminar ideas simplemente porque no ajusten en el tramado de alguna vieja cosmología. Después él también va a decir: ¿por qué no es acaso posible que la ciencia tal como la conocemos hoy, la ciencia del racionalismo crítico, es decir, de la ciencia popperiana, que ha sido liberada de todos los elementos inductivos, o una búsqueda de la verdad al estilo de la filosofía tradicional, cree en realidad un monstruo? ¿No es acaso posible que cause daño al hombre, que haga de él un mecanismo miserable, hostil, convencido de que es mejor que los otros, un mecanismo sin encanto y sin humor? Bueno, acá se pone dos variables. Una, que el criterio de la racionalidad que se creía que era propio de la ciencia, ha en realidad conllevado una irracionalidad si uno entiende la ideología como irracional, y si uno entiende que precisamente lo que está diciendo Feyerabend es que la ciencia se ha convertido en una ideología. Ahora bien, hay un problema muy grande, porque muchos consideran a Feyerabend un filósofo de la ciencia postmoderno. Yo esto, la verdad, no lo voy a desarrollar tan profundamente, pero se piensa esto precisamente porque Feyerabend es alguien que niega esos considerados metarrelatos por Lyotard, que cumplen e intentan instaurar un modelo ideal en la sociedad, ¿no? Es decir, el telos, el fin del racionalismo crítico, es precisamente imponer un método que demarque la ciencia de la no ciencia a través del falsacionismo. En el caso del positivismo lógico, es a través del verificacionismo, a través de los hechos observables, garantizados en parte por la evidencia empírica. En el caso de Lakatos es el programa de investigación científica, que permite analizar en su conjunto las teorías y no de manera aislada. Y en el caso de Kuhn, evidentemente, es el cambio de paradigma. Que en realidad lo de Kuhn es más llamativo porque en realidad eh, él precisamente, y esto no lo dije y lo voy a decir ahora como último, Kuhn en realidad no es que desarrolla un método como tal. Él dice que en realidad la ciencia avanza por cambios de paradigma, pero no dice que hay un criterio de evidencia, ¿no? Porque en realidad la evidencia es algo que en realidad se comparte siempre de la ciencia. Lo que en realidad dice Kuhn es que precisamente lo que lo llevó a él a investigar estos cambios de paradigma son una conferencia que él había tenido que dar, en la cual tuvo que explicar los principios y los inicios partiendo y haciendo un análisis de la física aristotélica. Es decir, la física que evidentemente determinaba que la caída de un cuerpo estaba dada según su peso, ¿no? Eh, que por ejemplo en una caída libre importaba el peso del cuerpo, ¿no? La masa. De ahí también un poco, ¿no? La fuerza es igual a masa por aceleración de Newton. Pero esto no tiene tanto que ver porque es caída libre. Por lo tanto, Galileo en la modernidad, cuando hace cuando prueba tirando un objeto de la torre de Pisa, él determina que el objeto, los dos objetos que caen independiente de la masa y del peso, que son en realidad dos criterios diferentes, ¿no?
Por lo tanto, la caída de los cuerpos son independientes de su peso cuando caen en caída libre, porque la fuerza de atracción y la fuerza de gravedad que está en el centro de la Tierra es el mismo, 9,8 o 10 muchas veces. Por lo tanto, el querido Thomas Kuhn se vio en un problema. Claro, lo que decía Kuhn, ¿no? ¿Cómo puedo analizar el problema de la física aristotélica y cómo puedo enseñar esto si en realidad ni yo tengo la interpretación de la física aristotélica? Parece un poco raro, pero lo que está diciendo Kuhn básicamente es decir, bueno, la interpretación contemporánea, mi interpretación, es propiamente un residuo de la modernidad. Por lo tanto, yo me veo en una doble complejidad al intentar interpretar algo de la antigüedad, que es la física aristotélica, desde la interpretación y desde el paradigma de la modernidad. Y es ello lo que contribuyó a que Kuhn diga que en realidad la ciencia avanza según el cambio de paradigma dado por una crisis y por una eh, anomalía que conlleva el esfuerzo y el ingenio del científico a realizar investigaciones con respecto a ese paradigma. Bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Son 31 minutos. Básicamente hicimos un análisis y un repaso por los principales criterios, ¿no? El verificacionismo, el falsacionismo popperiano, el paradigma de Kuhn y por la crítica anarquista de Paul Feyerabend, y obviamente por el criterio epistemológico del positivismo lógico, que obviamente en realidad está influenciado obviamente por Auguste Comte, que es el precursor de la sociología o de lo que en un principio se denominó física social, y obviamente también está dado por las raíces y por las ideas de los principios de matemática de Russell y de, bueno, ahora mismo no recuerdo el nombre de este autor, de North Whitehead, y también obviamente por las ideas de Wittgenstein, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, pueden dejar su me gusta y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.